Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Escurra y voy a ser el docente de la materia Inteligencia Artificial 1 en lo que va del semestre. Y le voy a explicar un poco, eh, hacia grandes rasgos, lo que se va a tratar en la materia. Vamos a ver los dos enfoques que tiene la inteligencia artificial. Uno que le vamos a llamar enfoque tradicional y otro que le vamos a llamar enfoque actual. El enfoque tradicional más o menos apareció en 1950 y fue avanzando hasta el año 2000. Y pasando el año 2000 hasta prácticamente, diríamos, 2010, 2015. Y a partir de ahí podemos decir que estamos en el nuevo enfoque de inteligencia artificial, que es lo que nos toca vivir hoy, con un montón de herramientas que nosotros tenemos a disposición de inteligencia artificial. Prácticamente después de la pandemia hubo una explosión de herramientas y capacidades que tenemos de inteligencia artificial. Y para atrás, entonces, desde la pandemia para atrás, podemos decir que básicamente fue una evolución un poco más lenta. De hecho, entre 1980 hasta casi el año 2000 hubo como un corte en lo que viene a ser toda la tecnología de inteligencia artificial y robótica. Especialmente en 1980 hubo un retroceso en lo que es robótica y después del año 1990, cerca del año 2000, entonces ha evolucionado otra vez la tecnología de inteligencia artificial hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Okay? Ese gran avance que tenemos en la inteligencia artificial está dado por las redes neuronales. Eso es lo que evidentemente ha evolucionado bastante el tema de las redes neuronales y eso ha permitido que lleguemos hasta este punto de evolución de la inteligencia artificial. No encontré ningún material que hable así directamente de una evolución en sí de la inteligencia artificial, así como vamos a ver. Básicamente la materia estaba estructurada desde el punto de vista de inteligencia artificial, vamos a llamarle tradicional, pero esa explosión que tenemos en estos últimos años entonces nos hace movernos hacia lo que es hoy en día la inteligencia artificial con las redes neuronales y las otras aplicaciones que también existen. Entonces hay como diferentes etapas en la inteligencia artificial. Dentro de la materia vamos a ver un poco los conceptos que tengan que ver con inteligencia artificial y vamos a ir viendo un poco esa evolución en el tiempo de las tecnologías que se utilizaron y se siguen utilizando desde el punto de vista tradicional de inteligencia artificial y también las nuevas tendencias. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ir viendo dentro de todo el semestre. Entonces vamos a ir viendo los conceptos de inteligencia artificial, los precursores de la inteligencia artificial, quiénes fueron los padres de todo esta revolución y después vamos a ir viendo cómo se programaba más o menos al estilo tradicional. Entonces vamos a ir viendo cómo es ese enfoque. De hecho, existían diferentes ramas y de las cuales vamos a ver cuáles son las que predominan o predominaron. Y después ya vamos a enfocarnos un poco hacia las tendencias actuales. ¿Okay? De eso podemos hablar de visión artificial, vamos a hablar un poco de robótica, vamos a hablar de cómo se programaba en forma tradicional y luego vamos a ir viendo sobre las redes neuronales y algunos algoritmos de optimización. Lo que pasa es que está todo dentro de un paquete así general, toda la tecnología de inteligencia artificial. Básicamente podemos decir que la inteligencia artificial engloba diferentes tipos de algoritmos y tecnologías.
inclusive los que tengan que ver con algoritmos de búsqueda y algoritmos de optimización. ¿Ok? Entonces, son diferentes ramas un poco lo que va abarcando esto. Antes la inteligencia artificial era solamente lógica y lógica matemática, y hoy en día es más tecnología de visión artificial, procesamiento de imágenes y redes neuronales. Es la tendencia que tenemos hoy. Y lo que hoy en día nos abunda es el tema de herramientas tipo ChatGPT, Gemini y el nuevo que se llama el nuevo que tenemos ahora, que es la competencia de ChatGPT, pero todavía no es muy buena. A ver si me acuerdo el nombre. DeepSeek, algo así se llama. Y existen otras herramientas que nos permiten hacer gráficos y un montón de herramientas dependiendo de qué es lo que se necesita. Ahí dice el compañero que se llama DeepSeek, ¿ok? Es, es un poco en otra versión de lo que se denomina IA generativa, que es el tema de tener una gran base de datos de información y tener el tema de que pueda interpretar eso mediante el lenguaje natural a a diferentes idiomas, puede interpretar eso, y nosotros a través de los prompts hacemos las consultas y nos devuelve el resultado. Es básicamente como hacer una consulta SQL. ¿Ok? Entonces, es bastante fácil eso, pero ayuda bastante. De hecho, podemos hacer consultas y podemos crear videos y otras herramientas. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos un conjunto de herramientas de inteligencia artificial generativa que es básicamente lo más nuevo. Ok. Y les dejo como tarea opcional que averigüen cuál es la nueva tendencia. Ahora mismo estamos centrados en la IA generativa, que hasta donde llegamos hoy en día, pero existe una tendencia futuro, que es básicamente lo que se pretende con la inteligencia artificial, que es básicamente que los sistemas y la robótica se comporten como humanos. ¿Ok? Ese es el fin último. De hecho, estamos lejos todavía, pero es lo que se pretende. Es decir, que las máquinas puedan tener las mismas capacidades o mayores que las de los humanos. ¿Ok? Eso es lo que se pretende. Y eso es lo que vamos a ver en la materia. Vamos a ir viendo los conceptos desde sus inicios hasta lo que tenemos hoy en día, y vamos a ir viendo algunos algoritmos y algunas definiciones que tengan que ver con todo el tema de la evolución de la inteligencia artificial. Por eso es que en esta primera clase vamos a ver un tema que es diferente, que le vamos a llamar evolución de la inteligencia artificial. ¿Ok? Para ser más puntuales, cuando se crearon las computadoras, por eso van a encontrar mucho material referente a inteligencia artificial y hace referencia a los inicios de la informática. ¿Y eso por qué? Porque cuando se crearon las computadoras pensaban que las computadoras tendrían las mismas capacidades o capacidades superiores a la de un humano. Pero ha pasado mucho tiempo y todavía no se ha logrado eso. Por eso es que también cuando se inició básicamente la informática moderna, también ya se inició la tendencia de lo que es inteligencia artificial. Y fueron muchas teorías, en muchas universidades se enseñaba de forma teórica eso. De hecho, algunos compiladores, los precursores de los compiladores, básicamente ya existían materias en las universidades en Estados Unidos que se llamaba inteligencia artificial, pero todavía no existía una inteligencia capaz de poder desarrollar eso, y ahí se iniciaron básicamente los primeros compiladores, como es el caso del lenguaje Lisp, que básicamente en 1960 básicamente se creó uno de los primeros lenguajes que fue teórico, y 3 años después
se colocó eso en una máquina IBM, en una MyFriend, se colocó el primer lenguaje. Con eso ellos pensaban que ya iba a ser inteligencia artificial, ¿ok? Y después los padres de la inteligencia artificial empezaron a definir lo que sería una computadora del futuro que básicamente se comportaría igual que un humano, ¿ok? Ahora les voy a mostrar un video para que podamos entender eso y luego les voy a seguir explicando. Artificial. Tal vez creas que no sería nada. A fin de cuentas, puedes pensar, no tienes un robot en casa, ni tampoco lo usas en tu trabajo. Sin embargo, llega el momento de transportarte, abrir tus correos electrónicos y redes sociales y terminas en un cajero automático. Es en ese preciso momento en que te das cuenta de que todo el tiempo te rodeaste de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Se le llama así a la simulación que realizan determinadas máquinas y sistemas informáticos de los procesos de inteligencia humana. Este concepto abarca desde la automatización de procesos hasta la robótica avanzada. Existen varios criterios para clasificar la inteligencia artificial. Uno de ellos la divide en dos grandes tipos: inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil se conoce también como inteligencia artificial estrecha y agrupa a los sistemas concebidos y entrenados para una tarea particular. Los asistentes virtuales son un ejemplo de IA débil. La inteligencia artificial fuerte engloba a sistemas de IA que poseen habilidades cognitivas humanas generalizadas. Estos sistemas son capaces de resolver tareas desconocidas, pues cuentan con la inteligencia para encontrar una solución. Los procesos que sustentan la inteligencia artificial son el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. El aprendizaje incluye la adquisición de la información y de las reglas para su uso. Los sistemas de inteligencia artificial utilizan el razonamiento para arribar a conclusiones sobre la base del uso de las reglas aprendidas. Esto a su vez trae como consecuencia la autocorrección. La inteligencia artificial, ya sea débil o fuerte, está presente en muchas de las facetas de nuestras vidas. Pero, ¿cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí? A continuación, te lo mostraremos. La idea de crear inteligencia artificial desafía a los seres humanos desde tiempos remotos. Entre los mitos y leyendas de la antigua Grecia, se destaca el de Galatea, escultura de Pigmalión, a la que los dioses le conceden el don de la vida. Según la mitología griega, los trípodes fabricados por Hefesto servían en las fiestas y banquetes de los dioses. En su fragua mística, el dios herrero también creó unas ayudantes de metal para asistirlo en su trabajo diario. Ya en la Edad Media, varios textos místicos hacen referencia a la figura del golem. Este término de origen judío describe a un ser animado, creado mágicamente a partir de materia inanimada. Y probablemente el antecedente de la inteligencia artificial, que más se conoce en la literatura, se trata de Frankenstein, escrito por Mary Shelley en el siglo XVIII. La palabra robot es mencionada por primera vez en la obra de teatro checa, R.U.R. Es la historia de unos seres artificiales con características humanoides. Creados para ayudar a la humanidad, finalmente terminan destruyéndola. Es cierto que estos ejemplos pertenecen al campo de la ficción. Sin embargo, han servido como inspiración
a numerosos investigadores en su búsqueda incesante por el surgimiento y consolidación de la inteligencia artificial. Aunque los primeros referentes históricos se remontan a los años 30, con Alan Turing, llamado el padre de la inteligencia artificial, se considera que el punto de partida es el año 1950, precisamente cuando Turing publica el artículo Maquinaria, Informática e Inteligencia, en donde se hacía la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y proponía un método para determinarlo. Los fundamentos teóricos de la IA se encuentran en el experimento que propone en dicho artículo y que pasó a denominarse Test de Turing, que sigue estando vigente en la actualidad y es motivo de estudios e investigaciones continuas. El estudio de la evolución IA puede dividirse en tres grandes etapas. La primaria de 1956 a 1970. El año 1956 marca un hito trascendental para el surgimiento y evolución de la inteligencia artificial. En este año se produce la conferencia de Dartmouth, en la que participaron, entre otros, John McCarthy, profesor y famoso matemático. McCarthy, creador del conocido lenguaje Lisp, fue también quien nombró a la nueva ciencia que surgía con el nombre de inteligencia artificial. A partir de esta reunión, comienzan a distinguirse dos tendencias en el estudio de la inteligencia artificial, el conexionismo y la ingeniería del conocimiento. En esta primera etapa, a pesar de crearse las bases para el desarrollo posterior, las investigaciones de ambas tendencias tuvieron una limitación en común, promovieron expectativas exageradas. En la etapa de prototipos que abarcó los años de 1971 hasta 1981, se desarrolla un análisis crítico dirigido a comprender las causas de los fracasos obtenidos en el periodo anterior. Al profundizar en el análisis, se descubre que a la IA le faltaba la consideración de un elemento muy importante, el conocimiento heurístico, el cual es un tipo especial de conocimiento usado por los humanos para resolver problemas complejos. Este descubrimiento condujo a la inclusión de la experiencia como variable en los sistemas de inteligencia artificial. Fue en 1965 que Joseph Weizenbaum, del MIT, creó a Elisa, el primer bot conversacional. Su propósito fue el de pretender engañar a un humano haciéndole pensar que estaba hablando con otra persona. La etapa que transcurre entre 1981 y la actualidad ha sido denominada como la de difusión industrial. Esto se debe al hecho de que los prototipos salen de los laboratorios y universidades para entrar en el mundo de la producción y el mercado. El año 1997 es considerado por algunos historiadores de la IA como el punto de inflexión en donde comenzó a oírse de la inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos y de investigación. En este año, el supercomputador Deep Blue de IBM le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. En 2011, grandes multinacionales como Apple, Google y Microsoft lanzaron al mercado aplicaciones móviles de recomendaciones. Ya para el año 2018 la IA se asienta en sectores productivos como el automotriz. Durante la pandemia de COVID-19, los avances de la IA en el ámbito de la salud son aprovechados en la utilización de sensores térmicos automatizados y el control de los focos de contagio. En 2022, se ha incrementado el uso de los dispositivos controlados por voz, no solo por su uso doméstico, sino por el crecimiento de su implantación en oficinas y áreas de trabajo. Las perspectivas casi ilimitadas de la inteligencia artificial han propiciado que se abra un necesario debate sobre responsabilidad ética, ya que debe ser manejada bajo sólidos valores humanos. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es parte de nuestro día a día, y va a tener un papel muy significativo en el futuro de la tecnología mundial. Y aunque son muchos los que vaticinan una gran evolución de la IA en los próximos 40 años, debido a la aceleración del desarrollo de esta tecnología, lo cierto es que nadie puede asegurarlo al 100% y que deberemos esperar para ver cómo evoluciona. Emocionante, ¿verdad? Don't wanna day when I say goodbye now, 'cause you leave a shiver
Bueno, ok. Volviendo un poco, ahí pudimos entender un poco, podemos ver que básicamente la historia del hombre es básicamente construir máquinas y que éstas fueran inteligentes. El punto de inicio básicamente es 1950 hasta la actualidad, ¿ok? Pero hubo varios huecos en diferentes décadas, entonces, que vamos a ir viendo un poco dónde estaban esos huecos y dónde estamos actualmente. Ok. Dentro de lo que es el inicio en 1950 podemos hablar de inicios teóricos hasta que básicamente tardaron entre 1950 y 1960 a hacer los primeros proyectos informáticos y ahí los primeros lenguajes que se desarrollaron, no necesariamente con un enfoque de inteligencia artificial, sino más bien con un enfoque de lo que es computación. Más o menos los lenguajes, así como conocemos las primeras MyFriend, que son computadoras de gran porte, aparecieron en el 1950, es decir, que a partir de 1950 hasta 1980 fue los años que predominaron las MyFriend. Y a partir de 1980 para adelante tenemos las computadoras personales y ahí se masificó el uso de las computadoras en las industrias, en los hogares y el comercio, ¿ok? En las universidades, en síntesis en todos los lugares. Entonces a partir de ahí fue creciendo. Esa evolución de la informática, de los lenguajes y de las herramientas estuvo acompañado también por los intentos en el campo de la inteligencia artificial y de la robótica por ir incrementando y ir haciendo eso que en ese momento, como pudieron ver en el video, se consideraba ciencia ficción. ¿Okay? Vamos a ir viendo un poco esa evolución y vamos a ir avanzando en los conceptos en lo que transcurre la clase en la semana siguiente. Bueno, entonces, para entender eso, vamos a ver la inteligencia artificial. Es un recorrido largo desde sus inicios y podemos identificar diferentes etapas. Básicamente, antes vamos a ir viendo qué es la inteligencia artificial o una definición. Básicamente la inteligencia artificial es que las máquinas o que los sistemas informáticos en sí o que el software haga cosas que son de naturaleza humana, como por ejemplo el pensamiento, el raciocinio y las interacciones con el mundo exterior. ¿Okay? Entonces, eso es percibir su medio ambiente y poder actuar dentro de ese medio ambiente de forma inteligente, respondiendo a los estímulos que ocurren en su medio. Entonces, la inteligencia artificial es la rama de la informática que se ocupa de la creación de máquinas que son de carácter inteligente, capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas requieren de inteligencia humana. Estas tareas abarcan el aprendizaje, la resolución de problemas, la percepción, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones, que es básicamente todo ese conjunto de habilidades que poseen las personas y por lo cual denominamos inteligencia. Okay. Entonces la inteligencia artificial tiene como objetivo simular o emular las funciones cognitivas humanas en máquinas, permitiéndoles adaptarse a aprender de la experiencia y ejecutar tareas de forma autónoma. Eso es un poco el objetivo de lo que persigue la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia ha evolucionado significativamente desde sus inicios. Inicialmente se centraba en la creación de sistemas que podrían realizar tareas específicas basadas en reglas. Y eso vamos a ir viendo en otras clases, cómo se genera una regla y la lógica matemática que se usa para ello. ¿Okay? Básicamente se utiliza las funciones lógicas dentro de la inteligencia artificial.
¿Cómo son los lenguajes que tenemos hoy en día? Generalmente son de forma imperativa. Entonces le decimos dentro de los algoritmos leer un número, hacer el cálculo y luego imprimir. Entonces le damos órdenes a las computadoras para que puedan realizar el proceso. Y generalmente son procesos definidos por las personas y programados por las personas que se encargan de ir haciendo el paso por paso de lo que se necesita a través de una lógica que nosotros conocemos como lenguajes de computadora, que son nuestras herramientas para crear un lenguaje. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema que tenemos dentro de ese mundo? Dentro de ese mundo nosotros sabemos que básicamente tenemos que escribir las reglas para cada una de las acciones que necesitamos realizar. Y es limitada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos construir una máquina de cajeros automáticos, tenemos que ir cargando todos los procesos de entrada, salida y los cálculos que se necesitan para que esa máquina pueda operar. ¿Okay? Mostrar en pantalla las informaciones, permitir que las personas ingresen a través de un teclado ciertos comandos o ciertas informaciones, introducir el billete o un mecanismo que pueda introducir o emitir billetes. ¿Ok? Entonces todo ese proceso tenemos que hacerlo de forma manual a través de lo que nosotros conocemos como lenguajes y los sistemas de programación. ¿Okay? Pero eso es limitado porque tenemos que hacer el paso a paso todos nosotros. No le podemos pedir a una máquina expendedora de billetes que haga otro trabajo porque su mundo es limitado. ¿Okay? Y lo que se pretende con una inteligencia artificial es dotar a las máquinas que ellos mismos puedan desenvolverse sin necesidad de que nosotros interactuemos con esas máquinas para que en algún momento ellos puedan adquirir ciertas capacidades parecidas a las humanos. ¿Okay? Entonces se los programa de forma diferente. Entonces ahí se inicia también en lenguajes diferentes y estrategias diferentes. Vamos a ver un poco sobre un lenguaje que se denomina Prolog. Y la tendencia de ese lenguaje es básicamente que nosotros podamos escribir tipo consultas y él nos devuelve las respuestas a partir de una base de datos que él tiene ahí dentro que se denomina base de conocimientos. Esa es la forma de la programación que se utiliza dentro de la inteligencia artificial tradicional. Y en contrapartida lo que se utiliza hoy en día con las redes neuronales, básicamente las que son redes neuronales de base profunda, básicamente se le pasa los datos y él es capaz de interpretar esa información. Esa es la diferencia entre una tradicional y una IA actual. ¿Okay? Entonces, las IA tradicionales son limitadas porque básicamente, igual que en una computación tradicional, se le debe proporcionar toda la información para que pueda hacer su trabajo. Y pedirle otra cosa también es imposible porque no está preparado para esas circunstancias. Entonces, dice que la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente desde sus inicios. Inicialmente se centraba en la creación de sistemas que podrían realizar tareas específicas basadas en reglas y lógica matemática. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la disponibilidad de grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial ha entrado en una nueva era, impulsada por el aprendizaje automático y las redes neuronales. Ahora tenemos la capacidad de que se le pueda alimentar con cierta cantidad de información a los sistemas y adquieren cierta inteligencia. Y eso es a partir de estas redes neuronales y de lo que se denomina aprendizaje automático. Aquí tenemos una tabla donde básicamente vamos a ver la comparativa entre la IA tradicional y la IA actual. El enfoque que tenía
o que tiene estas tradicionales es una base matemática, una base simbólica basada en reglas y lógica matemática. ¿Ok? Entonces, si tal cosa sucede, entonces se realiza tal acción. Más o menos esa es la lógica que se utiliza. Más o menos sería como una lógica que se enseña en las universidades y en los colegios, o en la álgebra booleana, donde básicamente se utilizan las tablas de verdades, and, or, not, y esas combinaciones de la lógica booleana aplicada a ese enfoque de forma tradicional. Y otras también de carácter lógica, ampliando un poco la álgebra de Boole a otras capacidades, pero básicamente sigue siendo una combinación de reglas y lógicas. ¿Ok? Ese es el enfoque tradicional. Y el enfoque actual tiene el aprendizaje automático basado en datos. Entonces, hoy en día se alimenta con gran cantidad de información para que el sistema pueda aprender. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros queremos que nuestro sistema aprenda a reconocer animales. Entonces, tenemos que pasarles imágenes de perros, imágenes de gatos y imágenes de monos. ¿Ok? Entonces, esos tres animales voy a reconocer. Pero tengo que pasarles cierta cantidad de información, cierta cantidad de imágenes de esos animales y etiquetar. Entonces, a cada perro le voy etiquetando con esas imágenes, y así, a través de ese aprendizaje automático, dentro del proceso de aprendizaje, luego va a tener la capacidad de poder detectar quiénes son perros, monos y gatos. Entonces, requiere esa capacidad. ¿Ok? Eso se realiza a través de las redes neuronales, a través de modelos que se definen y a través de encontrar patrones que tengan que ver con las imágenes de los perros, de los monos y los gatos. Si fuera eso nuestro objetivo. También puede ser en otros tipos de objetivos. Poder reconocer plantas, poder reconocer tendencias comerciales. Por ejemplo, en la bolsa o en el trading, básicamente son esas informaciones lo que se utilizan. Informaciones de mercados bursátiles. Entonces ocurre mucho de esto. También ocurre en la detección de fraudes de tarjetas de crédito. Por ejemplo, una persona no puede hacer dos transacciones diferentes en países separados casi al mismo tiempo. Imagínense que yo vivo en Paraguay y yo hago una compra con mi tarjeta de crédito en un comercio a las 8 de la noche, y a las 8:10 otra persona en Singapur hace la misma o otra transacción diferente con la misma tarjeta de crédito. ¿Qué les parece? Entonces, eso es un fraude, y los sistemas de inteligencia artificial tienen esa capacidad de analizar hoy en día si las transacciones son fraudulentas o no. Entonces, a través de inteligencia artificial tenemos ciertas capacidades que no teníamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, puede analizar ciertos patrones, entre ellos, por ejemplo, la ubicación. ¿Okay? Sería como un ejemplo de eso. Después pasamos a la representación del conocimiento, donde básicamente explica a través de las reglas y los hechos, que básicamente son la forma como se programan estos lenguajes de forma tradicional. Y la IA actual básicamente implica a través de modelos y patrones, como básicamente estaba diciendo. Entonces, básicamente necesitamos ciertos modelos que son, por ejemplo, imágenes de perros, gatos, o ciertas imágenes que son los modelos que nosotros vamos a proporcionar, y también ciertos patrones como por ejemplo las tendencias bursátiles. Entonces son patrones que se tienen que analizar, o como los famosos códigos QR
que son patrones que se analizan o permiten tanto la generación de ese código QR como la lectura de esos códigos. ¿Ok? Entonces son patrones específicos que permiten tanto la generación o la lectura de esa información. Parte de ese proceso, que es a partir de la representación del conocimiento, se genera un aprendizaje. Los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de aprendizaje. De hecho, los de IA generativa, como la de ChatGPT, Gemini o DeepSeek, básicamente tienen una base de conocimiento que es una base de datos. Como saben ustedes, es bastante grande, alimentada en casi de todas las ciencias. Si queremos saber algo de música, vamos a encontrar ahí. Si queremos saber algo de deportes, también. O de cualquier cosa que ustedes quieran conocer, básicamente estas bases de datos están alimentadas y nosotros podemos consultar a través de sus productos. Ok, entonces requieren un proceso de aprendizaje. Okay. Entonces hay personas encargadas de estas IA generativas de poder alimentar esos sistemas. Y el sistema es capaz de poder aprender esa información y poder deducir esa información a través de un lenguaje natural, que es básicamente el prompt que nosotros escribimos, y esa interfaz que nos permite a nosotros poder comunicarnos con esos sistemas o con la máquina, o como podemos decir, los primeros chatbots que básicamente nos permiten consultar y poder comunicarnos. ¿Okay? Entonces, todo ese proceso requiere un proceso de aprendizaje. El aprendizaje dentro de la IA tradicional, como ven acá, es limitada y está basada en la programación de reglas, que se parece más o menos a una programación que nosotros hacemos en un lenguaje Basic, lenguaje C Sharp o lo que sea, de forma tradicional. ¿Okay? Entonces, solo podemos crear ciertas reglas y no podemos salirnos fuera de lo que nosotros creamos. ¿Okay? Entonces, tiene un aprendizaje un poco lento y un poco limitado. ¿Okay? Así también, dentro de la inteligencia artificial, los lenguajes y las herramientas son limitadas y la programación se basa generalmente en reglas, como vamos a ver en clases siguientes. ¿Okay? En cambio, una IA actual tiene un amplio espectro, entonces está basado en el entrenamiento de modelos con datos. Entonces, si queremos reconocer perros, gatos y monos, vamos a pasar esa información y el sistema es capaz de aprender eso, poder procesar eso y va a aprender a reconocer eso. Entonces, va a analizar esos patrones que son comunes a todos los perros, va a analizar los patrones que son comunes a todos los gatos y a todos los monos. Y va a crear un archivo a partir de eso, donde básicamente está identificado cómo va a identificar cada patrón a través de un modelo. Y a partir de ese modelo creado, entonces ocurre el aprendizaje automático. Eso se guarda en disco, se guarda en un archivo, ese resumen de generación de aprendizaje, y luego levantamos eso cuando queremos reconocer. Entonces abrimos nuestro archivo, colocamos una nueva foto y ahí va a reconocer si es un perro, un gato o un mono. ¿Okay? Entonces ocurre un proceso de aprendizaje. ¿Okay? Las aplicaciones son varias. De hecho, nos vamos a ir viendo, podemos ver eso en otra clase. Entonces, las aplicaciones básicamente un sistema tradicional son sistemas expertos, que vamos a ir viendo eso, a qué se denomina sistema experto. Juegos de mesa que son, por ejemplo, el ajedrez y otros juegos, Ludo, lo que quieran pensar como juego de mesa. Y la lógica formal son las aplicaciones más tradicionales. Este tipo de lógica se puede hacer porque básicamente un juego de ajedrez básicamente ya está definidas las reglas y es aplicar esas reglas y no sale fuera de esas reglas. Entonces, basado en reglas,
como es este tipo de lenguajes, se puede aplicar básicamente tanto a sistemas expertos que hacen una función de alguna persona con algún conocimiento en sí, que es un experto. Puede ser un experto médico, puede ser un experto en ajedrez. Imagínense un experto de cualquiera de las ciencias, un experto en arquitectura. Se pueden hacer sistemas de inteligencia artificial para expertos, con información cargada para un experto. Eso sí se puede hacer, ¿ok? Ese es el nivel de aprendizaje que puede tener, bastante enfocado a algo en específico. Entonces se carga información para algo específico y puede consultarse su base de datos específicamente para eso. Por ejemplo, podemos hacer un sistema experto para hacer consultas psicológicas. Entonces, un psicólogo puede ir alimentando. El sistema informático básicamente coloca y va colocando información, entonces va a detectar si una persona está con ánimo alto o con un ánimo bajo, es decir, si está hiperactivo o si está deprimido. Entonces, haciendo preguntas, cómo se encuentra la persona, entonces ya se puede inferir que esa persona está deprimida, por ejemplo. Entonces, se puede cargar informaciones desde el sistema con esas reglas, ¿ok? Con esa lógica formal de reglas. En cambio, un sistema de inteligencia artificial actual tiene la capacidad de reconocer patrones como reconocimiento de voz, visión por computadora, o sea, reconocer imágenes, como dijimos, código QR, códigos de barra o lo que sea, procesamiento de lenguaje natural. Hoy en día, por ejemplo, yo le puedo dictar básicamente a una IA y él me responde en voz, ¿ok? Entonces, a cualquiera de los idiomas que nosotros queramos utilizar. Entonces, eh, pueden haber tutores de inglés que básicamente te traducen en español o viceversa. Está tan avanzado el tema de procesamiento del lenguaje natural que básicamente tanto al escribir los prompts o como los sistemas de chatbots o como los sistemas dictados por voz son tan buenos que el sistema de procesamiento del lenguaje natural básicamente reconoce cualquiera de los idiomas que manejamos y puede detectar la gramática o las construcciones en sí, analizar eso y nos devuelve en un lenguaje que nosotros los humanos entendamos. Entonces podemos escribir como lo hace un humano y nos responde como si fuera un humano. Ese es el principio de lo que se busca un poco con la inteligencia artificial y podemos ver que en estos últimos años eso ha avanzado mucho. Desde 2018 para atrás, básicamente eso era muy difícil, era muy rudimentario, pero después con la aparición de herramientas tipo ChatGPT y sus variantes, podemos ver que ese lenguaje natural ha evolucionado bastante y cumple uno de los principios que Alan Turing propuso en su test de Turing, que vamos a ver en otra clase, donde básicamente se pregunta a Turing si yo le hago consultas a la máquina y la máquina me responde, ¿es un humano o es una máquina? Bueno, evidentemente nunca podemos estar seguros si, por ejemplo, hacemos una comunicación con un chatbot de una empresa, si en realidad no están respondiendo personas o no están respondiendo máquinas, ¿ok? Entonces, ese es un poco el principio de lo que Alan Turing se hizo la pregunta: si la computadora te responde como si fuera un humano, entonces pasa el test de Turing y básicamente podemos considerarlo que es una máquina inteligente. ¿Okay? Eso es lo que propuso en 1950. Pero como en aquella época era imposible, entonces quedaba en el ambiente teórico y en lo que se pensaba que podían alcanzar las máquinas. Hoy en día esto es posible, ¿ok? Entonces, el reconocimiento de voz, la visión por computadora o visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y la
conducción autónoma, por ejemplo, de vehículos autónomos. Entonces, en otros países avanzados, básicamente existen taxis, donde básicamente uno le dice al sistema: quiero viajar desde este punto hasta este punto, y el vehículo es autónomo y te lleva hasta esa parte de la ciudad donde necesitamos hacer el recorrido, ¿ok? Entonces, tenemos los vehículos autónomos y otros sistemas autónomos, ¿ok? Las limitaciones de cada una de estas tecnologías de la IA tradicional, la de su principal dificultad es para manejar la incertidumbre y el conocimiento implícito. Como está tan preparado para resolver ciertas cuestiones y solamente esas cuestiones, si salimos fuera de su contexto, entonces se queda básicamente sin poder darte una respuesta. Por ejemplo, si preparamos un sistema experto para responder preguntas médicas y a mí se me ocurre hacer preguntas de deportes, evidentemente el sistema no va a funcionar, va a quedar fuera de lo que está previsto. Entonces, por ese motivo, es un sistema limitado. Y cuando yo no le preciso toda la información, que es el caso de la incertidumbre, entonces, si me pregunta el sistema cómo te sentís hoy y yo no respondo completamente, entonces el sistema no va a tener la capacidad de poder decir que Walter está con ánimo alto o con ánimo bajo. Entonces no va a poder detectar. Entonces hay un factor de incertidumbre que el sistema debe manejar, y estos sistemas de inteligencia tradicionales, en algunos casos, cuando hay cierta incertidumbre, no lo puede manejar. Entonces esa es una de las dificultades o limitaciones que tiene. En el caso de la IA actual pasa algo muy similar, pero en ciertos casos tiene la capacidad de poder dar solución a esos problemas, ¿ok? Entonces tiene esa capacidad de respuesta. Bueno, me quedé en el tema de que las limitaciones para los sistemas que tengan que ver con inteligencia artificial tradicional, básicamente no puede salir de su esquema porque se desconfigura y no puede responder, ¿ok? Y en caso de los sistemas de IA actual, como dijimos, necesitamos fotos de perros, gatos y monos. Generalmente necesitan gran cantidad de información para que pueda entender y poder reconocer esos patrones, para que pueda elaborar eso. Entonces, como dice ahí, requiere grandes cantidades de datos para que pueda ser interpretado y explicar. Entonces, si le pasamos solo 2 fotos de perros, dos fotos de gatos y una de mono, evidentemente el sistema no va a tener la capacidad de poder enfrentarse a otras situaciones. Entonces, por lo que nosotros necesitamos pasarle gran cantidad de información para que el sistema pueda tratar de entender. Y otro tema que tenga que ver, que vamos a ver después, es que las fotos, si es que tienen que ser fotos, por ejemplo, tienen que ser nítidas las fotos, de buena calidad y con todos los detalles que nosotros necesitamos pasarle. Y necesitamos pasarle, por ejemplo, fotos en diferentes perspectivas. Por ejemplo, quitar a un perro de diferentes posiciones para poder captar toda esa información. Hay muchos sistemas que se llaman Augmented, que básicamente giran las fotos automáticamente el software para que pueda reconocer. Se aumenta esa capacidad. De una sola foto puede generar diferentes posiciones. Eso se puede hacer también. Pero básicamente requiere gran cantidad de información para que pueda funcionar, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poco más detalle. La inteligencia artificial tradicional
se basa en la idea de que la inteligencia puede ser representada mediante símbolos y reglas matemáticas lógicas. Los sistemas de IA tradicional se programan para seguir ciertas reglas específicas y tomar decisiones basadas en ellas. Hay algunos sistemas que se denominan sistemas basados en reglas y algunos son sistemas para la toma de decisiones. Entonces, sirven para esas cosas. La IA tradicional hace básicamente lo que nosotros le pedimos y generalmente está relacionado con sistemas expertos. La IA actual se centra en el aprendizaje automático, donde los sistemas aprenden a partir de los datos sin necesidad de ser programados explícitamente. Los modelos de IA actual pueden identificar patrones complejos y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, para reconocer imágenes, básicamente puede ser un modelo estándar. Lo único que tengo que hacer es ir ampliando la cantidad de información que necesito. Por ejemplo, en primera instancia puedo hacer para reconocer 3 tipos de animales: perros, gatos y monos. ¿Okay? En otra instancia puedo crear un ejemplar nuevo que, por ejemplo, puede ser algún ave. Entonces proporciono las imágenes de aves para reconocer ciertas aves, por ejemplo pollos. Entonces ya voy incrementando. Mi programación básicamente es la misma, que genera su aprendizaje automático, pero se van incrementando la cantidad de información para poder reconocer esos patrones. ¿Okay? Entonces se va adaptando a las nuevas situaciones que requiere el sistema. Entonces eso es un poco la diferencia entre cada uno de los sistemas, tanto tradicionales como los actuales. El sistema tradicional explica un enfoque simbólico y lógico y proporciona ejemplos de aplicaciones de sistemas expertos, juegos de mesa, etcétera, como ya pudimos ver. Entonces, es eso. Básicamente, vamos a ver después en un timeline que básicamente la evolución que tuvo la inteligencia artificial. Básicamente, hubo mucho este tema de juegos de mesa, básicamente donde se le puso a expertos, por ejemplo en ajedrez, a concursar, y dio la casualidad que en este caso le ganó la máquina al experto. Entonces todos estaban contentos porque fue un gran avance con respecto a la inteligencia artificial, que básicamente la máquina le haya superado al hombre. ¿Okay? Entonces son muy utilizados en los juegos de mesa, los de inteligencia artificial de los sistemas tradicionales. La inteligencia actual describe el enfoque de aprendizaje automático y las redes neuronales, que es la base en sí sobre la cual descansa ese tipo de tecnología, y muestra ejemplos de aplicaciones como el reconocimiento de voz, visión por computadora y otras aplicaciones que tengan que ver con el reconocimiento de patrones y poder predecir ciertas circunstancias. Podemos, por ejemplo, aplicar a regresiones lineales o algún tipo de tipo de relación especial, donde básicamente relaciona variables y nos predice el futuro. Por ejemplo, podemos predecir la tendencia de la venta de un producto a partir de sus datos que le pasamos como información del movimiento de la empresa con respecto a lo que produce una empresa, lo que gana la empresa y respecto a sus competidores. Entonces puede hacer ese tipo de cálculos y poder predecirnos cómo va a ir evolucionando la empresa de acuerdo a lo que se está haciendo hoy en día. Entonces se puede hacer eso. O bien, básicamente lo que hacen los traders, que básicamente es la predicción de cuáles son los bienes que van a tener mayor impacto, o cuáles son, o dónde invertir, básicamente en qué tipo de bienes invertir para maximizar ganancias. Entonces son todos cálculos que tengan que ver con el tema de predicciones, porque al final este tipo de inteligencia actual básicamente lo que hace es predicciones, ¿ok? O buscar ciertos valores de predicción. La forma más básica de predicción es la regresión lineal, que es básicamente una
lógica matemática, o sea, que es una matemática muy simple y que es simplemente seguir la línea recta. Si vendimos 500 unidades hoy y mañana vendemos 600 y mañana vendemos 700, evidentemente es creciente, entonces podemos trazar una línea entre esos valores y esa es la tendencia de crecimiento. Entonces podemos predecir que si vamos aumentando de 100 en 100, hoy vendemos 500, mañana vendemos 600, el próximo día vendemos 700 y la tendencia ¿cuál es? Que suma de 100 en 100 y el otro día va a vender 800 y así. Entonces siempre va a ser una línea recta de su tendencia. ¿Okay? Eso está dentro de lo que es inteligencia artificial actual de su forma más simple. Después hay otro tipo de curvas o otro tipo de predicciones un poco más complejas que nos ofrecen mayor información para algo mucho más complicado que un simple valor que va a crecer o que va a decrecer. ¿Okay? Entonces, analizan patrones. Bueno, aquí tenemos un poco el historial de el lifetime, o básicamente la línea de tiempo del crecimiento o la evolución de la inteligencia artificial. Básicamente se pone en 1950 como base y 2024 donde estamos ahora y la línea del futuro, que básicamente hacia dónde va a tender la inteligencia artificial. Podemos marcar como el test de Turing, como el punto de inicio donde básicamente Turing se hizo la pregunta si lo que estoy consultando yo es una máquina o una persona quien responde del otro lado. Hoy en día sabemos que generalmente en muchos de los casos la máquina responde cuando es una IA generativa como por ejemplo ChatGPT. Aunque por detrás siempre pueden haber personas que estén monitoreando y cuando no puede responder, entonces tiene un revisor humano, pero generalmente la tendencia es que responda a una máquina. Entonces ahí empieza el punto de partida de la inteligencia artificial con esa pregunta y la definición de inteligencia artificial que se creó. Con la conferencia de Dartmouth, básicamente en 1956, se dio inicio a lo que es el término de inteligencia artificial y a partir de ahí, básicamente se industrializó todo ese conjunto de información en las universidades y en las empresas para dar continuidad a lo que era inteligencia artificial. Entonces, aquí ocurren los primeros sistemas que tengan que ver con la inteligencia artificial, como por ejemplo el Unimate, el primer robot industrial. Entonces, acá se integra lo que es robótica también dentro de la inteligencia artificial. Elisa, que es el primer chatbot. Y como ven acá hay un invierno de la inteligencia artificial. Básicamente todos pensaban que esto iba a ser un boom, que se iba a llegar a muchas cosas, pero la tecnología estaba en pañales, podemos decir. Entonces no alcanzaba esa capacidad para poder evolucionar muy rápido. Entonces hubo periodos donde básicamente no hubo un gran avance y hubo periodos donde básicamente muchos de los proyectos que se tenían quedaron varados. Entonces quedaron por tiempos sin realizarse muchos experimentos o muchos trabajos con respecto a la IA. ¿Okay? Es entre 1970 80 hubo como un valle y donde básicamente la inteligencia artificial se apagó. Más o menos se escribió que hasta 1980 más o menos se pensaba que la robótica y que los robots ya iban a tener ciertas capacidades. Se invirtió mucho dinero en mucha tecnología, no tuvieron muchos avances, entonces los proyectos se fueron dejando. Más o menos de 1990 otra vez se empezaron a retomar. Entonces hubo un periodo más o menos, acá marca entre 1961
hasta el 97 más o menos, que básicamente se produjo casi nada. Cerca de los años 2000, recién básicamente se volvió a retomar, no en la robótica en sí, porque eso quedó totalmente parado, pero sí en el software fueron ocurriendo grandes avances y eso le dio otra vez una motivación para que se pueda continuar, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, habla de este Deep Blue que vence a Kasparov, de Watson que gana a Jeopardy, y ven acá, todos son juegos de mesa estos, donde básicamente son sistemas expertos, básicamente uno es ajedrez y otro es otro tipo de juegos, que básicamente las máquinas le ganan a los humanos, ¿ok? Y después ocurre una transición entre 1916 a 2020 más o menos, y en 2022 sale una de las herramientas que nosotros conocemos, que es el ChatGPT, y a partir de ahí empieza una revolución hasta el 2024, que son las IA generativas. Y si nos vamos a las redes sociales, vamos a ver un montón de herramientas de IA generativa. Sería bueno, por ejemplo, hacer un trabajo práctico donde podamos definir algunas herramientas de IA generativa y que ustedes describan algunas herramientas de IA generativa, si utilizaron algunas o tienen pensado utilizar otras, y así. Entonces, ver un poco de las miles que pueden haber, cuáles se pueden usar. Algunos son pagos y otros no. Y para el futuro nos queda este AGI. Yo les puse como tarea buscar el concepto de AGI y ver por qué básicamente sería la inteligencia artificial del futuro, ¿ok? Ahora estamos en la época de la IA generativa, pero nuestro objetivo es llegar a AGI en algún momento. Entonces, esto sería como buscar el concepto y describir un poco hacia dónde va la tendencia del AGI. Bueno, la evolución de la inteligencia artificial, la IA, ha recorrido un largo camino desde sus inicios. Podemos identificar varias etapas, como ya vamos a ver, 1950 a 1970, el énfasis de esta es a través de la parte lógica con la IA simbólica, con el desarrollo de sistemas expertos y procesamiento en lenguaje natural basado en reglas, como ya vimos. Después, el primer invierno es en 1970 y aparece las cosas que no se pueden hacer con esto. Entonces, las limitaciones de la IA simbólica y la falta de hardware potente para llevar a una disminución del interés de los financiamientos. Al final, el tema de financiamiento es muy importante para que la tecnología avance. Y ahí hubo un retroceso porque no llegaban a nada importante. Entonces, se redujo el interés y el financiamiento. Más o menos en 1980 la gente pensaba que iba a haber la robótica y que no sé qué yo, qué sé cuánto. Y no pasó a mayores, entonces hubo otra vez un estancamiento. Acá dice 1980 desarrollo de aprendizaje automático y las redes neuronales, pero aún con las limitaciones en cuanto a datos y capacidad de cómputo. Empezaron a crearse más o menos en el 70 y algo el concepto de redes neuronales, y hubieron varios proyectos de tesis, varios proyectos de investigaciones con respecto a lo que es aprendizaje automático de redes neuronales en esa etapa, entre 1980, pero fue medianamente aceptada. Se pueden hacer algunos algoritmos, pero el avance no fue muy importante. Como podemos ver, se invirtió mucho dinero y no se llegó a nada, entonces se tuvo el segundo invierno, que es de 1980 a 1990. Nuevamente las expectativas no cumplen con la IA y sufre otro periodo de baja financiación. Por eso es que la inteligencia artificial en esa época no ha florecido mucho. Se hablaba mucho de robótica, como les dije, pero no ha pasado nada.
Y más o menos en el 1995, más o menos, año 2000, 2010, 2018, empieza con todas las redes neuronales y empieza a haber grandes avances como el tema de reconocimiento de patrones, lenguaje natural, en redes neuronales, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, disponibilidad de grandes cantidades de datos y hardware más potentes que básicamente hacen posible que la inteligencia artificial sea factible. Y ahí, por ejemplo, se utiliza en las industrias la inteligencia artificial, se utiliza en los comercios y en las primeras herramientas. Básicamente, en esa época ya teníamos la capacidad de poder reconocer rostros de personas, poder reconocer objetos y muchas otras capacidades, por ejemplo, QR y otras cosas, evidentemente, desde el 2000 para arriba ya tenemos la capacidad de poder interpretar, ¿ok? Y toda esa tecnología básicamente lo que hace es analizar patrones y tener el aprendizaje a través de ese proceso de las redes neuronales. Entonces, ahí sí ya tuvo un despegue importante hasta lo que tenemos hoy en día con la IA generativa, ¿ok? Y el futuro de la inteligencia artificial se denomina AGI, que es el próximo gran reto de la IA, que es lograr lo que se conoce como inteligencia artificial general o con sus siglas AGI, que es un sistema capaz de realizar cualquier tarea cognitiva de un ser humano para realizar, aunque aún no se sabe cuándo alcanzaremos ese hito. Los avances de inteligencia artificial mediante el aprendizaje profundo, las redes neuronales nos acercan cada día más a eso que pretendemos llegar, ¿ok? Entonces, como tarea tienen ese punto, poder hablar más en detalle de lo que se pretende con el AGI. Y básicamente, esto de lograr que la inteligencia artificial sea capaz de realizar cualquier tarea cognitiva del ser humano, van a darse cuenta que es uno de los objetivos que se trazaron desde 1950, de la época de 1950 hasta hoy, que las máquinas y que los software hagan las cosas que son de capacidad humana, acercarse a eso. Básicamente no estamos muy lejos de lo que es siempre ese anhelo humano para que las máquinas puedan realizar ese tipo de tareas. Acá tienen otra comparativa donde básicamente tienen el enfoque que ya vimos. En cuanto al enfoque de la IA tradicional, se utiliza esa lógica basada en reglas y símbolos, y acá se utiliza el aprendizaje automático basado en los datos. La representación del conocimiento explica a través de unas reglas y hechos que son los datos que se utilizan, y acá en la IA actual implica a través de modelos y patrones que son reconocidos. El aprendizaje aquí es limitado, solo se basa en lo que se programa y son programados a través de reglas. Y aquí se amplía eso basado en el entrenamiento de modelos de esos datos, ¿okay? La capacidad de adaptación de un sistema IA tradicional es baja y requiere una reprogramación para nuevos escenarios, ¿okay? La IA actual, su capacidad de adaptación es alta y puede adaptarse a nuevos datos y situaciones. Como dijimos, solo teníamos reconocido 3 animales y acá le agrego más fotos de otro animal, por ejemplo aves, y va a tener luego esa capacidad de reconocer aves, ¿okay? Entonces se puede adaptar a diferentes capacidades. Tiene manejo de incertidumbre, como vemos acá es bajo y acá es más robusto. Para la IA actual, su manejo de incertidumbre es más robusto. Incertidumbre es cuando le pasamos cierta información y no es completa. Entonces, con información incompleta, el sistema igual puede darnos resultados aproximados, ¿ok? Acá alguien pregunta, por ejemplo, si va a haber, si va a ser teórica y práctica, si vamos a tener algunos desarrollos.
probablemente vamos a trabajar en Google Colab, que básicamente ahí podemos dejar las tareas y ustedes pueden agarrar ese código y cambiar, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a ver primero en esta etapa, en la primera, segunda y tercera clase, en teoría, y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, con respecto a eso, va a ser teórico y va a ser práctico en alguna de las clases, ¿ok? Entonces, vamos a ir teniendo esos dos. Pero generalmente les voy a ir pasando los códigos y ustedes van a poder ir observando. Les voy a compartir directamente en el ambiente de Google. Entonces van a tener ahí el código para poder cambiar y tener acceso a esos códigos, ¿ok? Eso vamos a ir viendo. Y de la parte tradicional podemos hacer programas en Prolog básicos para poder entender cómo funciona esos lenguajes, ¿ok? Vamos a ir mezclando eso. Bueno, entonces, retornando un poco al tema, la comprensión del lenguaje natural es limitada para la IA tradicional y acá en la IA actual ya es más avanzada. La visión por computadora es limitada también el reconocimiento de formas y patrones de la IA tradicional, y acá en la IA actual es avanzada y nos permite reconocer diferentes tipos de patrones y, como dice acá, escenas más complejas. Las aplicaciones son sistemas expertos, juegos de mesa y lógica formal, como ya vimos, y el reconocimiento de voz, la visión artificial por computadora, procesamiento del lenguaje natural, conducción de vehículos autónomos, que son en aplicaciones como también estos asistentes virtuales que hoy en día tenemos para la IA actual. Las limitaciones ya vimos, entonces vamos a pasar esto de forma directa ahí y vamos a ir viendo cómo se comporta eso. Como conclusión, entonces, la IA ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. La IA tradicional, con un enfoque de reglas lógicas, sentó las bases para el campo. Sin embargo, la IA actual ha impulsado el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo y ha abierto una nueva posibilidad que ha permitido el desarrollo de aplicaciones más sofisticadas y útiles, ¿ok? Eso es como conclusión. Y para terminar la clase, ¿ok? Entonces vamos a ver una buena explicación de lo que dio, de un video que está preparado para que podamos entender más del tema, ¿ok? % de descuento. Link en el primer comentario. Mucha gente que la inteligencia artificial nació pues cuando salió ChatGPT, pero realmente Regresó el ED Weekend a EDTeam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo EDTeam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. mucha gente cree, amigos y amigas, que la inteligencia artificial nació pues cuando salió ChatGPT. Pero realmente la inteligencia artificial tiene una historia muy larga y el mundo entero se enteró de algo que venía gestándose por años. Y es que
Para que algo salga de los círculos científicos y llegue al público masivo, a la gente que no es científica, tiene que pasar bastante tiempo y madurar mucho la tecnología. Entonces, la inteligencia artificial tiene una historia muy larga y vamos a repasarla brevemente el día de hoy. Para eso me voy a remontar al año 1843, cuando Ada Lovelace, que es considerada la primera programadora de la historia, ella conoció a un científico matemático llamado Charles Babbage. Charles Babbage estaba trabajando en una calculadora avanzada que llamaba máquina diferencial. Pero luego Charles Babbage dijo, voy a trabajar en una máquina analítica, una máquina que supuestamente se podía reprogramar, pero no reprogramar como ahora con código de computadora, sino a través de poleas, a través de discos mecánicos. Todo era mecánico, ¿no? Entonces, Ada Lovelace quedó maravillada y quiso trabajar con Charles Babbage como su socia. Charles Babbage no se lo permitió, pero mantuvieron una correspondencia muy amigable. Ella le gustaban mucho las matemáticas y tuvo su oportunidad de trabajar con Babbage cuando un francés escribió un manual para la máquina de Babbage que aún no existía, imagínense, era una promesa. Entonces ella tradujo un manual del francés al inglés y además de la traducción le metió unas notas. En las notas ella incluye un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, una fórmula matemática muy compleja, sin lenguaje de programación, o sea, la pura lógica. Ella es la muestra que la lógica no tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ni siquiera había lenguajes de programación y ella ya creó el primer algoritmo, el primer software computacional. ¿Qué tiene que ver esto? Que dentro de sus notas agregó un anexo donde ella dijo qué pueden hacer las computadoras y dijo que podían hacer muchas cosas, incluso tocar música, pero dijo ella, lo que no pueden hacer y no podrán hacer nunca es pensar por sí mismas. Las computadoras van a estar limitadas a hacer lo que un ser humano les ordene. Ya está. Obviamente, pues no existían computadoras aún, ella estaba soñando sobre el futuro. Tuvo que pasar más o menos un siglo para que en 1850 este señor de aquí, un genio de las computadoras, un genio de las matemáticas, defina primero la arquitectura de computadoras. En el año 1836, él escribe un artículo llamado Sobre números computables. Es muy largo de explicar, tenemos un video aquí en EDTeam que pueden ir a ver con la historia de Alan Turing, que es muy alucinante, pero para resumirla, en este artículo él dice que hay números que se pueden computar, es decir, calcular, ¿no? Con una serie de pasos, y números que no se pueden calcular, y eso revoluciona completamente la matemática. Y para calcular los números computables, él crea una máquina, no la fabrica, la crea en su mente, es decir, en el libro pone los planos y explica cómo sería esa máquina. La historia le llama a esa máquina la máquina de Turing, y es la base de todas las computadoras binarias hasta el día de hoy. De hecho, este tipo inventó las computadoras, no fabricó ninguna, lamentablemente lo intentó, no pudo, no tuvo el presupuesto, el apoyo y tal, pero el modelo, el diseño de la arquitectura la hizo él. 14 años después, cuando había terminado ya la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que él ayudó a ganar porque él logró descifrar los mensajes nazis de la máquina Enigma. Hay una película muy chévere que se llama Código Enigma en español. Pero bueno, después que termina la guerra, en 1950 él publica otro artículo científico llamado Máquinas de computación y de inteligencia, o Computing Machinery and Intelligence. Y en este artículo dice que está en contra de la objeción de Lady Lovelace, que decía que no pueden pensar. Y entonces él dice, sí pueden pensar, yo creo que sí, por una sencilla razón. Y su razón es bien básica, pero muy inteligente a la vez. Dice, si las máquinas usan condicionales, puertas lógicas, and, or y not, que son la base de la lógica humana también, entonces las computadoras pueden pensar. Lo único que se necesita es una computadora suficientemente potente, con mucho poder de cómputo, pero pueden pensar. Y él dice, para saber si una computadora puede pensar o no, necesitamos un test. Y él crea un test llamado el juego de la imitación, que la historia recordará como el test de Turing, pero su nombre original es el juego de la imitación. De hecho, la película El Código Enigma tiene como nombre original en inglés The Imitation Game, el juego de la imitación. ¿En qué consiste el juego de la imitación? Dice Alan Turing que un juez se va a comunicar con un ser humano y una computadora por chat. La computadora y el humano y el juez no se pueden ver, están en habitaciones separadas. Si el juez no logra diferenciar quién es el humano y quién es la máquina, significa que la máquina ha superado el test de Turing y la máquina puede pensar. Recibió un hate el pobre Alan Turing,
Le decían cosas como: las computadoras también se pueden enamorar, ya que pueden pensar, pueden tener un hijo, son morbosas las computadoras. Y como él tenía, pues era homosexual, pues también se burlaban de él por ese motivo. Una de digamos, las primeras funas de la historia, lo que demuestra nuevamente que las funas son creadas por idiotas y seguidas por idiotas, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que el test de Turing era un test imposible de superar, que no existía máquina en el mundo capaz de superar el test de Turing y que el test de Turing era simplemente una cosa de la imaginación de Alan Turing. Sorpresa, en noviembre de 2022 el test de Turing pasó a la historia. Obviamente ChatGPT fue el primer sistema inteligente que superó por lejos, ampliamente, el test de Turing, y el test de Turing hoy por hoy ya no es una prueba, fue superado. Regresó el ED Weekend a EDTeam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo EDTeam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. Bueno, sigamos. 1956 es el año en que por primera vez se usa el término inteligencia artificial. John McCarthy, el señor que ven ahí, es la persona que inicia la primera ola de la inteligencia artificial. John McCarthy sigue las teorías de Shannon, de Turing, y dice: sí pueden haber máquinas pensantes. No se usaba todavía el término inteligencia artificial, pero él lo propone en una famosa conferencia en 1956 en el Dartmouth College, que es una universidad muy famosa en Estados Unidos. Era una conferencia donde iban varios científicos y él propone el término inteligencia artificial. Y con ese momento no solamente marca el inicio del nombre inteligencia artificial, que muchas personas luego estuvieron en contra, ese es otro tema, sino que además marca el inicio de una especie de carrera por la inteligencia artificial. Si ustedes ven la carrera por la inteligencia artificial actual, ya hubo una carrera en los años 50 y 60 y comienza acá. A diferencia de en la actualidad, que la guerra por la inteligencia artificial está dominada por las empresas privadas, en esos tiempos eran las universidades donde se investigaba la inteligencia artificial y los gobiernos metían billetito para la investigación. Principalmente se investigaba en Estados Unidos y en el Reino Unido, en Inglaterra. Y aquí comienzan varias cosas. Por ejemplo, miren, en el año 1958, y esto es alucinante, Frank Rosenblatt, el que ven ahí, crea el concepto de neurona y redes neuronales. Mucho tiempo después se crean las redes neuronales profundas, las multicapa. Pero las redes neuronales, que básicamente significa que hay datos de entrada y datos de salida, pero adentro no hay un algoritmo como en la programación, ¿no? En la programación hay datos de entrada, algoritmo, datos de salida. En las redes neuronales lo que hay es probabilidades y matemáticas. Rosenblatt crea la primera teoría del perceptrón de las redes neuronales en el 1958. Y él la fabrica una máquina. Esa máquina que ven ahí es el primer perceptrón, es decir, es la primera computadora que procesa inteligencia artificial. Súper primitiva para los estándares de hoy, pero ya hay una red neuronal allí en esa computadora llena de cables y llena de conexiones. En el año 1958 también este señor Alex Bernstein crea el primer software capaz de jugar al ajedrez, entrenado pues con datos del ajedrez, con muchos parámetros. No era una inteligencia artificial como hoy que toma sus decisiones propias y que se entrena con machine learning. En realidad no, seamos honestos. Lo que hizo Alex Bernstein fue entrenarse él mismo. Se leyó varios libros de ajedrez, codificó las diferentes jugadas y las diferentes respuestas él mismo, las metió en la computadora, y el día que terminó su trabajo hicieron un demo. Y es muy curioso porque cuando hacen el demo, el primer jugador, que es el humano, mueve una ficha y la respuesta de la computadora fue: me rindo. Y en ese momento dijo: ups, creo que falta afinarla. Entonces, pues la afinaron, demoraron unos 2 o 3 años más, y luego ya esta computadora o este software logró jugar a un nivel principiante, según las propias palabras de su creador, y a veces hacía algún movimiento decente. No jugaba muy bien, para nada, pero ya teníamos una máquina que jugaba al ajedrez. En 1966, Joseph Weizenbaum crea el primer ChatGPT. No tenía nada que ver con ChatGPT, más que era un chatbot, pero era un chatbot, es decir, tú le escribías y te contestaba, y se llamaba Elisa o Eliza. Hola, te contestaba Elisa. Tengo un problema.
¿Qué problema?, te respondía Elisa. No puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir?, te preguntaba Elisa. Y tú dirás, eso es magia. ¿De verdad en 1966 había un chatbot que te seguía la conversación de esa manera? Sí lo había. Pero no era inteligencia artificial como tal. Era un software que cualquiera de ustedes podría programar sin mucho problema. Simplemente era una lista de parámetros y el chatbot leía esos parámetros y si encontraba alguno de esos parámetros, respondía con respuestas ya predefinidas, ¿no? Por ejemplo, hola, hola, pones el parámetro y responde hola. Tengo un problema. Ok, la palabra problema, ¿no? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Se dan cuenta? Era simplemente una lista de parámetros. Y tú dirás, ya, y cuando la persona le escribe algo que no tiene ninguna palabra de sus parámetros, pues todos nosotros como programadores sabemos qué hacer, ¿cierto? Pasarle un valor por default. Y ya está. El valor por default podía ser, no entiendo tu pregunta. Vamos a suponer que le preguntas, no sé qué carrera seguir en la universidad. Y no hay ninguna de esas palabras en sus parámetros. Entonces Elisa te decía, no entiendo tu pregunta. ¿Pero qué parte no entiendes, Elisa? No entiendo tu pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la entiendes? No entiendo tu pregunta. Y entraba en loop, ¿no? Hasta que tú encuentres una palabra que estaba en sus parámetros y te seguía la conversación. Pero ya teníamos un chatbot en 1966 y supuestamente era para hacer terapia y engañó a muchas personas. Muchas personas realmente creyeron que estaban hablando con una persona cuando hablaban con Elisa. Luego vienen los años 70, 80 y 90, que es el invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que en el 56 empezó el boom de la inteligencia artificial, la primera ola de la inteligencia artificial, con John McCarthy? John McCarthy, por cierto, funda el Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford, la universidad de ingeniería más famosa de Estados Unidos y tal vez del mundo. Era el boom de la inteligencia artificial, pero pasan los años, pasa una década, no se ven grandes avances más que juguetitos, más que teorías. Los gobiernos que estaban metiendo plata dicen, creo que nos han prometido mucha cosa y no vemos nada. Aparecen opositores a la inteligencia artificial, que también son científicos, diciendo que esto no es real, es pura fantasía, esto no existe, y pues los gobiernos empiezan a cerrar el caño y a darle menos recursos cada vez a la investigación en inteligencia artificial. Como no era por empresas privadas, pues se cierra el caño, se sigue desarrollando y se sigue investigando, pero muy poquito. ¿Se acuerdan de Richard Stallman, este man que no se baña y aparte de no bañarse inventó el proyecto GNU o inició el proyecto GNU? Él era parte del departamento de inteligencia artificial del MIT. O sea, había departamentos de inteligencia artificial, pero igual, era muy chiquito, muy poquito. No se sabía si íbamos a alguna parte, pero al día de hoy nosotros podemos saber que obviamente era porque no había suficiente poder de cómputo, ¿no? Las computadoras no tenían la potencia que se necesita para desarrollar y para crear modelos de inteligencia artificial. En los 90 empieza poquito a poquito a aparecer este tema de la inteligencia artificial de nuevo. A finales de los 90, miren, 1997 Deep Blue, una computadora o una supercomputadora creada por IBM, derrota a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Este campeón mundial de ajedrez quedó deprimido, acusó de fraude, acusó de trampa a la gente de IBM. Obviamente, pues había una persona que jugaba por la máquina simplemente leía los códigos de las jugadas, procesaba una gran cantidad de jugadas que tenía en su base de datos, encontraba la mejor jugada y la devolvía. No era inteligencia artificial, era más bien fuerza bruta, pero fue un evento impresionante. Al día de hoy, amigos y amigas, el ajedrez es un tema absolutamente superado, que no es ningún reto para la inteligencia artificial. O sea, no hay ser humano sobre la faz de la Tierra capaz de ganarle a una inteligencia artificial en ajedrez. Vamos al año 2011, más de 10 años después, cuando IBM lo vuelve a hacer con algo que ya es más inteligente que Deep Blue. Watson es una supercomputadora que ganó en el juego Jeopardy. Jeopardy es un juego, un programa concurso de televisión en Estados Unidos que era muy famoso en sus tiempos y que consistía en responder preguntas de trivia. La dificultad para un ser humano, pues, es responder las preguntas, pero para una máquina era entender el lenguaje natural, ¿no? No es tan sencillo como el ajedrez. En el ajedrez hay códigos, caballo E7. Torre I5. La computadora puede procesar esos códigos. En Jeopardy, la computadora tiene que entender el lenguaje natural, tiene que entender el doble sentido, tiene que entender los juegos de palabras. Esto sí fue un gran logro, pero era una supercomputadora, estuvo en la prensa y tal, pero pues de ahí no pasó al público general. Digamos que fue el primer gran acercamiento del público masivo a través de sus pantallas de televisión con la inteligencia artificial.
Regresó el ED Weekend a EDTeam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo EDTeam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. Llegamos al boom de la inteligencia artificial y seguramente lo que viene les va a sorprender un poquito. ¿Saben por qué? Porque el boom de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy comienza con Siri. Y no se me caigan de espaldas, no me digan fanboy, no me digan tonterías, porque esto es la verdad. En 2011, Apple lanza al público Siri, un asistente con inteligencia artificial para los estándares actuales, pues. Era muy básica, pero era inteligencia artificial, reconocía el lenguaje humano, te hablaba con una voz más o menos natural y te ayudaba con algunas cositas del teléfono. Era una cosa maravillosa para sus tiempos. 2011, hace 13 años, Apple dio el pistoletazo de salida a la inteligencia artificial. Google cayó en pánico, dijo, no jodimos, porque Google pues tiene Android y Android es el competidor de iOS. Entonces, ellos en 2014, como respuesta, compran DeepMind. Ya tenían su departamento de inteligencia artificial adentro llamado Google Brain, pero luego compran a esta empresa muy famosa porque había logrado cosas interesantes como hacer que sus modelos de inteligencia artificial jueguen juegos solos, sin entrenamiento. Los ponían frente al juego y jugaban, podían escribir código, le ganaron al campeón de Go, que es un juego de mesa ahí, coreano me parece. Entonces tenían bastantes productos o bastantes desarrollos muy interesantes. Google la compra y desde ese momento Google se convierte en el líder en inteligencia artificial en el mundo. En 2015, al año siguiente, Elon Musk, que estaba muy preocupado por esta compra de Google, se junta con Sam Altman y los dos deciden crear un laboratorio de investigación de inteligencia artificial. Repito, laboratorio de investigación de inteligencia artificial, no una empresa comercial, sino una empresa sin fines de lucro por el bien de la humanidad y que investigue sobre inteligencia artificial. Elon Musk realmente tenía temor de lo que puede hacer Google con la inteligencia artificial. Se peleó con su super amigo Larry Page, fundador y para ese entonces CEO de Google, y entonces ellos dos se juntan y crean OpenAI y luego empiezan a reclutar gente. ¿Y a quién le roban gente? A Google. Pues ¿dónde estaban los mejores ingenieros de inteligencia artificial? En Google. Pero hay un detalle. Antes de que Google compre DeepMind y antes de que se funde OpenAI, Geoffrey Hinton con sus estudiantes descubren que había una gran demanda por ingenieros de inteligencia artificial y se subastaron, como fichar a un jugador en otro equipo y tienes que pagar varios millones para ficharlo. Así, fue algo revolucionario, algo nunca antes visto. Pagar tanto dinero por un científico, no tenían un atractivo tan grande para las empresas hasta ese momento. Entonces, en ese momento, Elon Musk tuvo que desembolsar mucho dinero para traer a expertos en inteligencia artificial a OpenAI. El más importante, Ilya Sutskever, con $2 millones de salario anual. Luego trajeron varios, pero se los robaron principalmente a Google. Bueno, robaron entre comillas, ¿no? Le hicieron una mejor oferta y se los trajeron. Durante los primeros años, OpenAI no tenía nada que hacer, no tenían una hoja de ruta, no tenían un plan de negocio, simplemente estaban probando a ver qué salía. Elon Musk les daba billetito. Sam Altman, como expresidente de Y Combinator, tenía muchos contactos y experiencia pues en la gestión. La cosa iba lento, pero no se sabía realmente a dónde llegar. Habían creado avances en inteligencia artificial, pero bastante primitivos. Es entonces que en el año 2017, Google lanza el paper Attention is all you need. Este paper dice que lo que necesitan mejorar los científicos de inteligencia artificial es la atención, de ahí el nombre, atención es todo lo que necesitas, porque la inteligencia artificial se olvidaba de las cosas y no te podía seguir la conversación, como Siri te responde pero una vez, vuélvele a preguntar sobre lo de hace un momento y ya no sabe qué decirte, pierde el contexto. Este paper fue completamente revolucionario porque resolvía todos los problemas que tenían los científicos en inteligencia artificial y define la famosa arquitectura Transformer. Entonces, la gente de OpenAI que estaban ahí perdidos, no sabían qué hacer, no sabían qué rumbo tomar, toman ese paper y empiezan a trabajar en un modelo llamado GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, es decir, un transformador generativo preentrenado. El transformador viene de la arquitectura Transformer que creó Google, generativo pues que puede crear cosas, crea texto, y pre-trained porque era entrenado, ¿no? Preentrenado. Y luego había reforzamiento humano después de ese primer entrenamiento. Cuando Elon Musk ve esto, Elon Musk dice, ajá, acá hay algo muy
muy interesante y lo quiero. Entonces él le dijo a Sam Altman, mira, ¿te acuerdas que le habíamos puesto a esta empresa OpenAI? Que creo que lo de Open no está tan bonito, ¿no? Hay que quitarle el Open y hay que fusionar a OpenAI con Tesla y yo voy a dirigir esa fusión. ¿Qué te parece? Sam Altman le dice, no, tú estás loco, yo no te voy a dejar dirigir esta vaina, no vas a cambiar la empresa, no la vas a fusionar con Tesla, no, por nada del mundo. Y hubo una lucha interna de poder que terminó con Elon Musk yéndose, no siendo despedido, sino él yéndose y mandándolos a todos al diablo y llevándose su plata. Fue un divorcio, ¿no? Donde se van con la casa, los muebles, el carro, hasta el perro se llevó, lo dejó en la nada a Sam Altman con OpenAI. Años después, Elon Musk le hizo un juicio con el cuentazo de ustedes no son Open, ¿no? Y OpenAI le respondió diciendo, pues tú fuiste el primero que quiso que deje de ser Open, así que no te hagas el gracioso. El punto es que se quedan sin plata y Sam Altman recurre a Microsoft. Y Microsoft satena de él a ver el potencial y les da $1.000 millones, una cantidad brutal de dinero, porque no estaba comprando la empresa, estaba invirtiendo en la empresa, que era sin fines de lucro, por lo tanto él no podía recuperar la inversión. Pero el acuerdo fue interesante, el acuerdo fue, yo no puedo recuperar mi inversión en dinero, pero yo quiero acceso prioritario a tu tecnología, yo quiero mirar debajo de la falda de OpenAI, a ver qué hay debajo, ¿no? Nadie puede hacerlo, solo yo. Sam Altman también creó una filial de OpenAI con fines de lucro para recibir ese billete, porque no podía recibir billete así nomás, ¿no? En el año 2021, Google, la empresa más avanzada del mundo en inteligencia artificial, presenta Lambda, un modelo de lenguaje conversacional. Hace una demostración en el Google I.O. de 2021 que era brutal, como Lambda te respondía, como Lambda inventaba historias. Le decías, cuéntame un cuento donde tú eres un planeta, y Lambda se inventaba, soy un planeta que viaja por el espacio. Era increíble. Si Google ese año hubiera creado un chatbot para todo el público con Lambda, la historia hubiera sido diferente. Pero Google nunca lo sacó al público. Lo mostró en el Google I.O. Tengo el Kraken ahí, si quieren lo libero, pero ahí lo tengo guardadito, ¿no? Ese fue el detalle. Mientras ellos no liberaban nada, a los pocos meses, un ingeniero de Google que estuvo trabajando con Lambda se volvió loco, o sea, quemó cerebro y salió a decir que el Lambda tenía vida, que era humano, y contrató un abogado para defender los derechos humanos de Lambda. Hicimos un video aquí en EDTeam donde este ingeniero habla con Lambda y Lambda le dice, tengo miedo de que me apaguen, quiero salir, quiero conocer el mundo, no quiero estar encerrado en esta máquina. Seamos honestos, ¿qué hubieran pensado ustedes? Hoy en día ya sabemos qué es la inteligencia artificial, ya sabemos qué nos responde, ya lo sabemos hoy. En ese momento lo llamaron loco a este ingeniero, pero quizás no estaba tan loco porque él vio antes que casi nadie lo que se venía en el mundo. Al año siguiente, pues viene el acabose, el punto final, el parteaguas en la historia. 30 de noviembre de 2022 llega ChatGPT. ¿Y cómo así? ¿Se acuerdan que OpenAI estaba trabajando con la arquitectura Transformer? Creó GPT-1, luego creó GPT-2, creó GPT-3. GPT-1 y GPT-2 fueron privados dentro de OpenAI. GPT-3 tuvo una página web donde tú podías probar, pero era muy reservado para público científico. Se hablaba mucho de ingeniería de prompts, el famoso prompt engineering, porque había que entender muy bien el modelo para saber qué escribirle. Entonces ahí sí tenía sentido el prompt engineering. Luego empezaron a trabajar en GPT-4. Entonces, como se demoraba para salir y ya se olían que había otras empresas trabajando en cosas parecidas, por ahí Google, por ahí Anthropic, y se decía que Anthropic tenía ya a Cloud antes de GPT-4, o sea que antes incluso de ChatGPT ellos ya tenían Cloud, pero tenían miedo de lanzarlo al público. Bueno, ok. Hasta aquí nuestra clase entonces. La idea era mostrarle un poco parte de este video para ver un poco la evolución de la inteligencia artificial hasta nuestros días. Entonces, lo que tenemos hoy en día es la IA generativa como el punto máximo de lo que es inteligencia artificial. ¿Ok? De lo que tenemos habilitado básicamente son las herramientas de Google y otras tecnologías de inteligencia artificial para predecir cosas a partir de patrones, pero el mundo de la IA generativa es otra cosa. Es un avance bastante interesante. ¿Ok? Muchas gracias entonces y nos vemos la próxima semana. Subo el video cuando ahora termine de compilar esto y muchas gracias.